Bueno, estamos acá con otro caso de éxito. Hoy estamos acá con Yadelis. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Jero. Me Feliz. alegro mucho. Feliz, me imagino que estás contenta. Exacto. Yade, cuéntanos un poquito, antes de entrar a más detalles, un poco tu experiencia profesional en qué tipo de industria ha sido. Ok, mi experiencia profesional es más en la industria de agroindustria y encaminado a lo que viene siendo cadena de abastecimiento o supply chain, logística, exportación e importaciones. Buenísimo, me alegro mucho. Entonces, la primera pregunta es, antes de comenzar a trabajar con nosotros, ¿cuál era tu situación profesional? ¿Qué era lo que más te preocupaba, digamos, de todo este mundo de búsqueda de trabajo? Ok, antes de comenzar o de decidir buscarlos, eh, me preocupaba que yo estaba sin trabajo, había salido de una multinacional y tenía 12 años de estar en la multinacional y yo no sabía cómo era este nuevo entorno de buscar trabajo, cómo era LinkedIn, saber qué tenía que hacer, cómo era mi currículo. Había escuchado mucho, pero no sabía cómo formularlo para ser escogida dentro de tantas personas, ni qué approach utilizar, ni sabe, cómo venderme o cómo tener acceso a buenas vacantes, pues, y al nivel de lo que yo estaba, o a mi nivel, pues, Ah, básicamente. ok. Eso tiene totalmente sentido y sí, la verdad es que de pandemia para acá las cosas han cambiado muchísimo en el tema de buscar empleo. Exacto. Y personalmente, Ujú. personalmente, ¿qué fue lo que más te convenció al momento de inscribirte en este programa? Cuando decidiste, ok, vamos a trabajar con el equipo de pleno empleo. Yo creo que una de las cosas que más me convenció fue que cuando yo conversé contigo la primera vez, tú conocías mucho del tema, tú conocías cómo ibas a ayudar con hacer un currículo que podía poner en 5 líneas todo lo que yo sabía y todo lo que yo pueda dar a una empresa. Entonces, también me impactó, después de escogerte, me mandaste una entrevista y eran preguntas estratégicas y puntuales que dieron con una respuesta exacta para tú poder hacer toda mi referencia de 5 años en 5 bullets. Sí, Entonces, eso me impactó mucho y también me impactó que cuando conversé contigo, eh, tú me decías cosas que yo quería escuchar, ¿sabes? Sin yo tener que sacártelas, ¿sabes? O inventar. Tú sabías lo que ibas a manejar y yo confiaba totalmente en ti, ¿sabes? Supiste darme toda la información que necesitaba para creer en que ustedes me iban a ayudar a conseguir un trabajo. te lo agradezco mucho. Definitivamente confiaste en nosotros y te lo agradecemos y qué bueno que hayas podido obtener un resultado positivo después de este tiempo. Exacto. Comenzaste, bueno, comienzas el lunes, creo, ¿sí, no? Sí, correcto. Ujú. Comienzas el lunes en una empresa muy conocida en el mundo de la moda. Si la quieres mencionar, menciónala, si no, no pasa nada. Pero más allá de eso, háblanos de ese proceso de inicio a fin, más o menos cuánto duró el proceso y creo que la oferta te la hicieron ayer o antes de ayer, ¿no? Cuéntanos un poquito de todo ese proceso. Ok, el proceso comenzó hace 3 semanas. Dentro de lo que ustedes me enseñaban era a ver vacantes, a aplicar, a utilizar mi currículo para poder aplicar y utilizar ATS para que mi currículo llamara la atención. También me enseñaron mucho lo que venía haciendo este tema de lobby, de hacer contactos, de escribirle directamente. Entonces, yo creo que algo muy bueno que aprendí es que no solamente nos quedemos con las vacantes que salen en Job, sino que escribamos a los consultores, por ejemplo, le escribamos a nuestros contactos que conocemos y nos aprendamos a vender y decir como que, hey, estoy aquí eh, para que la gente te vea, porque no todas las vacantes uno las suben por ahí por Job. Entonces, otro punto es que todas las entrevistas que yo tuve, no sé si tú sabes, Jero, ni una fue por ese contacto, todas fue porque yo contacté directamente a las personas o porque ellos me contactaron, me pidieron mi currículo o porque en un momento yo le escribí y después ellos al tiempo se acordaron de mí y me contactaron. Entonces es importante no solamente quedarse en esa partecita de job, job, job. O sea, al último yo ni buscaba ahí. Yo me ponía a buscar con todos los contactos que Anabel me ha dicho que buscara. Yo aumenté como 800 contactos y todas las vacantes que salían para mí eran mediante
el post que hacían las personas, o sea, no era directamente en esa parte de yo. Entonces, cuando yo vi la vacante, yo sí apliqué, sin embargo, yo contacté a todas las personas de recursos humanos de esa, las agregué, pero ninguna me aceptó. Entonces, yo tenía a una persona en contacto que era la directora de Supply, y yo digo, pero es que no quiero escribirle directamente, ¿sabes? Todo este tema, Anabel sí me decía, escríbele, escríbele, pero o sea, yo era un poco introvertida en ese caso en temas de redes. Entonces, yo lo que hice fue que algo que mencionó Anabel también, habla con tus contactos, pide referidos, contáctalos de nuevo. Entonces, yo le pregunté a una persona que tenía contacto con la directora de Supply, que si la conocía y me dijo, sí, mándame tu currículo, yo se lo mando. Y entonces ahí pude hacer el approach y ella me refirió y yo conseguí la entrevista. De ahí adelante fue mi parte. No pude contactar en ese momento a Pleno Empleo para hacer todo lo que venía haciendo el roleplay que siempre hacían conmigo. Pero como ya habíamos hecho tantos roleplay, o sea, habíamos hecho varios roleplay, yo comencé a buscar todos los roleplay que tenía en mi base de datos y ya me comencé a preparar, ya yo sabía, cuando me respondían, tell me about yourself, yo sabía qué contestar, yo sabía qué responder dependiendo de cada vacante, o sea, yo estaba preparada, o sea, fue de un día para el otro y yo fui súper tranquila porque ya yo tenía todos los roleplay que me había dado Anabel, estaban súper preparados. Entonces, nada, fue la entrevista, 1 hora fue la entrevista, me fue súper bien, yo decía cosas puntuales, lo que me había recomendado Anabel, me vendía de acuerdo a los requerimientos que quería la vacante, entonces nada, súper bien, o sea, claro, con nerviosismo, ¿no? Y ya después salí de ahí y la persona comentó, no, me encantó cómo se vendió Yadelis, todo lo que hace, cómo lo hace. Y bueno, después de ahí me pusieron otras pruebas y por último tuve una entrevista con la gerente de recursos humanos en la que me hizo 2 preguntas muy amplias, como que háblame de ti y háblame de tu experiencia laboral. Otra cosa que mencionó Anabel, si tu experiencia laboral es muy larga, di 2 puntos de cada tema pasado y amplía en tu última experiencia y vete directo a lo que hace match con la vacante que estás buscando. Entonces eso lo aprendí y lo hice así mismito en la entrevista de recursos humanos y nada, me fue súper bien también. Entonces tampoco pude contactar Pleno Empleo porque el día anterior era un día feriado. Entonces, pero ya yo había practicado mucho con Anabel, en inglés, en español, habíamos hecho varios roleplay con varias vacantes, entonces yo me sentía preparada, pues, o sea, ustedes me habían preparado toda esa parte de como que qué responder, cómo hacerlo, o cómo ayudarte en qué preguntas hacer, o cuáles no responder, o cómo formularla y qué practicar ante una entrevista. No, buenísimo. Y esa es un poco la idea del programa, ¿no? Que no sea algo que si en 2 años necesitas nuevamente buscar empleo, no necesariamente nos tienes que contactar de vuelta ni tienes que pasar por todo esto, porque estos son hábitos y es estructura de cómo buscar empleo, que es algo que es fácilmente replicable. Y aquí está el ejemplo perfecto. Nosotros no estuvimos tan metidos en este último proceso como habíamos estado en el pasado y obtuviste los resultados. Y para mí eso es lo que nos importa, ¿no? Ahora bien, en base a eso, para ti, ¿qué herramientas sientes que te ayudó más? Todo el tema de los playbooks de entrevistas estratégicos, la misma hoja de vida, la negociación, ¿qué crees que fue, digamos, tu parte favorita del programa? Yo creo que mi parte favorita fueron varias. Primero el currículo, cómo lo desarrollaron. Y como Anabel, a medida que pasaba el tiempo, me iba diciendo cosas que cambiáramos. O sea, porque Anabel también me escuchaba, me sentía frustrada. Anabel me decía, bueno, vamos a cambiar esto para ver qué podemos hacer. Entonces, o sea, me gustó esa como empatía que tenía Anabel conmigo, a pesar de que yo a veces no me podía reunir porque tenía temas con las nanas, las empleadas. Anabel siempre estaba como que, ya te vas a conectar 10 minutos, al esto, al lo otro, trata de hacer esta parte, o sea, ella me gustó que ella buscaba, o sea, daba varias opciones, pues, para ir cambiando el currículo y para ir como buscando diferentes acciones. Eso me gustó cómo ustedes desarrollaron toda mi carrera de 5 años en 5 bullets súper significativo. Te cuento que mi ex jefa vio mi currículo y dijo, wow, este currículo está literal lo que tiene que ser. Ella me comentó sobre eso y también me gustó la parte de ayudarme a entrenarme para las entrevistas. O sea, al principio yo decía, me trababa mucho, pero después cuando ya fui como cogiendo la práctica con Anabel, dice, repíteme, dime qué hacías, dime qué no hacías.
todo este tema, yo creo que ya fui cogiendo como que, eh, fui como cogiendo la experiencia, las palabras y saber como qué sacar de cada, de cada entrevista, pues. Entonces, sí, o sea, yo siento que me gustaron todas las fases son importantes, desde que hicieron el currículo hasta la parte de que me entrenaron, que yo creo que eso es bien importante porque esa es la parte de lo real, pues, ya la verdad de lo que tienes que ir sola. No, qué bueno escuchar eso. De verdad que yo estoy muy contento porque tu proceso fue largo, con altas y bajas, como todo en la vida, pero conseguimos el resultado. Yo para cerrar, sí me gustaría preguntarte honestamente, eh, es muy común que haya clientes que estén como que entro, no entro, ¿será que me pueden ayudar? ¿Será que me van a decir algo que no encuentre en Instagram? Eh, si tú le puedes mandar un mensaje a estas personas que están ahí indecisas si entran o no entran, ¿qué le dirías o qué consejo le darías antes de empezar? Eh, yo pensaría que, que escogieran, o sea, que lo escogieran porque ustedes son un acompañamiento, o sea, en todo este proceso. O sea, y no solamente un acompañamiento de que te viene y te enseña qué hacer en LinkedIn, que eso fue súper bueno porque Anabel me enseñó súper trucos que yo no sabía y que no me tuve que sentar a ver por YouTube, sino que una persona me lo explicó con toda la paciencia del mundo y me lo repetía y los tips de buscar a las personas, de cómo encontrar a esa persona, de cuál compañía, de cómo hacer los contactos y todo, o sea, que no lo duden en tomar por esa razón. Y segundo, porque no hay nada más valioso que en este momento de desesperación tener un acompañamiento positivo. Porque Anabel todos los días me decía toda la semana, Eli, conéctate. Y también era muy empática. Cuando me pasó un tema de una aplicación que hice que no me fue bien, yo creo que tú sabes, de Michael Page, Mm. que estábamos esperando mucho, con muchas ansias, yo y Anabel, eh, ella me dijo, si tienes que tomarte un tiempo, tómatelo porque yo sé que esto es difícil y más cuando tienes mucho tiempo. Entonces, yo siento que ustedes dan como ese acompañamiento, como ese push que necesita una persona para seguir buscando trabajo y como que todo el aliento para seguir buscándolo, pues. Y también que no todas las reuniones que yo me sentaba con Anabel eran iguales. Siempre tenía algo diferente que yo decía como que, ay, no me quiero conectar porque, ay, buscar trabajo, pero cuando me sentaba con ella me decía, bueno, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a cambiar esta parte del currículo, hoy vamos a cambiar tu fondo, hoy vamos a cambiar, o sea, siempre ella buscaba como algo diferente. Entonces, yo siento que más que esa parte del indie, tienes a un acompañamiento que te da energía, que te da esa, hey, dale, que hay bajas, pero también hay altas, y era literal lo que me pasaba. Entonces, siento que no lo deben pensar, que deben tomarlo. No, te lo agradezco mucho. Al final, esto es un proceso bien desgastante. Buscar empleo es desgastante. Tratar con personas, mencionaste la palabra empatía. Muchos reclutadores no tienen mucha empatía, se desaparecen sin decir nada, no te dan retroalimentación. Y es un proceso complicado. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A mí lo que más me gusta de lo que hacemos es el acompañamiento y que siempre tienes a alguien ahí, estar en un proceso, a ti te pasó también, llegar hasta el final y que al final no seas la candidata escogida por la razón que sea, es triste porque uno se comienza a imaginar, ah, bueno, mira, yo voy a trabajar allá, voy a hacer esto, Exacto. etcétera. Uno comienza a hacerse ideas y se rompen de un momento a otro y eso es duro, durísimo. Pero nada, gracias por compartir eso, Yadeli. Yo de verdad que estoy muy contento de que hayas conseguido lo que estabas buscando. Y nada, desearte lo mejor. O sea, comienzas literal en 3 días, así que con toda esa nueva oportunidad y sabes que acá está tu familia para lo que necesites. Muchas gracias y también, o sea, me gusta esta parte de lo que me dijiste que iba a dejar a Anabel, porque claro, uno también quiere, a veces quiere seguir, ¿no? O sea, quiere más. Yo creo que es importante, o sea, como mantenerse, porque, o sea, uno quiere a veces cambiar, buscar otras oportunidades. Entonces, qué bueno que ustedes también dan como esa partecita, como que, ¿qué sigue después de aquí? Para mantenerte activa, o sea, para no Total. tirar como todo lo que hiciste en un año, no lo tires, sino que mantente activa, sigue posteando, vamos a poner esto en tu currículo, vamos a poner esto en tus puntos, entonces, no, o sea, esa parte te la agradezco también, porque sí lo pensé en un momento, de la emoción se me ha olvidado, pero qué bueno que lo tengan ustedes ahí al tanto. No, totalmente, nada. De verdad que gracias por la confianza y viene un nuevo capítulo, un nuevo año con un nuevo trabajo, todo, así que nada,
Muchas gracias por la confianza, cuídate mucho y cualquier cosa que estamos. Dile a Anabel que me escriba, por favor. No, sí, ella te contacta el lunes, no te preocupes. Dale, listo. Bye, Jero. Muchas gracias. Chao. Aquí, chao, chao. Bye.